Hola amigos del mundo, este es el Dr. Tilo para el canal de Noticias Proféticas. La pregunta, ¿los Estados Unidos están posiblemente profetizados para desaparecer a eso el año 2028? ¿O hay posibilidades de que los Estados Unidos sean destruidos después de dos términos presidenciales? Bueno, la verdad es que hay posibilidad. Hay una tradición vieja que dice que el profeta Elías enseñó que los humanos iban a vivir bajo el dominio de Satanás por 6000 años y que este periodo iba a ser seguido por un periodo de 1000 años de un tiempo abundante bajo el reino de Dios. Este punto de vista judío es consistente con un punto de vista que la iglesia primitiva sostenía. Y es que muchos creen que así como Dios recreó el mundo en 6 días y descansó en el séptimo día, de la misma manera, por 6000 años, los humanos iban a vivir bajo la influencia de Satanás, pero también que el séptimo día representa el reino de Dios. Y muchas personas quieren saber acerca de este tema. Bueno, primero me gustaría leer un documento llamado el Talmud Babilónico Judío. Este libro contiene muchas de las creencias sostenidas por algunos de los sabios antiguos de los judíos. El rabino Katina dijo en este libro que el mundo existirá por 6000 años y 1000, el séptimo, será desolado como está escrito. Solo el Señor será exaltado ese día. Abaye dijo que sería desolado 2000. Como se dice, después de 2 días nos resucitará y el tercer día nos subirá y viviremos en su vista. Oseas 6, verso 2. Esto se ha enseñado de acuerdo al rabino Katina, así como un séptimo año es un año de liberación en 7, Levíticos 25 del 1 al 7, así el mundo. Se seguirán 1000 años de los 7, como está escrito, y solo el Señor será exaltado ese día, Isaías 2:17. Y además se dice un salmo y una canción para el día postero, Salmo 92:1. Es decir, el día en que se completa el sábado. Y también se dice, 1000 años bajo tu vista son como ayer cuando pasó. Salmo 90, verso 4. La Tanya Debe Elianu enseña, el mundo que ha de existir existe 6000 años. En los primeros 2000 años hubo desolación. En los 2000 años el Torah floreció. Y en los próximos 2 años es la era mesiánica. Bueno, del punto de vista cristiano hay unos errores, pero básicamente estos antiguos rabinos sabios lo que enseñan es que hay un plan de 6000 años y que en este momento está el periodo de los 2000 años que esencialmente representan la era mesiánica. Este es el periodo que los cristianos llaman la era de la iglesia. Y después de este periodo quedan 1000 años. Ahora me gustaría leer el comentario de Mateo Henry sobre toda la Biblia como fuente protestante relacionada con Levítico. Capítulo 25, versos 1 al 7. En el séptimo año será sábado de reposo para la tierra. Los judíos reunieron la tradición vulgar de que después de que el mundo haya permanecido 6000 años, 1000 años siendo para Dios como un día, cesará y el sábado eterno tendrá éxito. Bueno, la Biblia enseña que para Dios 1000 años son como un día. Leamos Salmo 90, versos 4 y 12. Verso 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Verso 12. Enseñamos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Aquí hay dos cosas. No solamente 1000 años son como un día para Dios, pero nosotros debemos contar nuestros días y ganar sabiduría. Y poner atención a estas cosas concernientes de los 1000 años. Al menos eso es lo que yo creo. Especialmente en estos últimos días.
Con esto en mente, ahora leamos Segunda de Pedro capítulo 3, verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, porque con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Ahora me gustaría hacer una conexión de esta escritura con Génesis capítulo 2, versos 16 al 17. Y mandó el Eterno Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que coméis ciertamente morirás. Me gustaría resaltar que Adán no murió 24 horas después de que él comió del fruto prohibido. Ahora leamos Génesis 5, verso 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Aunque él no murió en un periodo de 24 horas después de haber comido el fruto prohibido, él murió en un periodo de menos de 1000 años, que es lo que es casi un día para Dios. Que bueno, para Dios 1000 años es un día. Entonces, ese es el contexto que hay que tener en cuenta cuando uno lee Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Pero algunos de ustedes van a decir, no, pero espérate, usted está leyendo escrituras del Antiguo Testamento y está leyendo cosas judías. Entonces, los judíos, ellos dicen que supuestamente estamos en el año 5781. Bueno, sí, los judíos, ellos dicen eso y ellos cuentan los años lunares. Y eso confunde a muchas personas porque no alinea con las escrituras ni con la historia. Es más, muchos judíos escolares o escolares judíos, ellos reconocen el error y ellos creen que inclusive el error fue hecho a propósito, un error intencional. Se cree que ese error se hizo alrededor de los años 200, pero si se utilizan las escrituras y se corrige los años judíos, se da de cuenta uno fácilmente de que hay un error de 210 años. Y basado en ciertas calculaciones que he llegado a ver, Adán y Eva fueron arrojados del paraíso alrededor del año 3959 al 3972 antes de Jesucristo. Lo más probable es que el periodo de los 6000 años comenzaron cuando Adán y Eva fueron arrojados del paraíso. Las escrituras no nos dan suficientes claves para saber cuánto tiempo Adán y Eva estuvieron en ese lugar. Y si lo analizas, Jesucristo comenzó a predicar alrededor del año 31, o sea que es como alrededor de 4000 años después del periodo de que Adán y Eva salieron del paraíso. Utilizando la lógica de que 1000 años es un día, del año 0 al año 1000 es el primer día, del año 1000 al año 2000 es el segundo día, entonces Jesucristo predicó alrededor del principio del cuarto día, o del año 4000. Así que después de él quedan 2000 años para llegar al séptimo año, al principio del séptimo año o séptimo periodo de 1000 años. Si encuentras esta explicación verbal confusa, para eso he puesto la gráfica que representa estos periodos. Si miramos a la semana, podemos decir que los primeros 3 días serían como los primeros días y después está el cuarto día que es la mitad de la semana y después de eso, bueno, son los días finales. Por eso tiene lógica que los apóstoles hablaban de que estamos en los últimos días. Me gustaría leer Hechos capítulo 2, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os es notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es dicho por el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, lo que Pablo hace referencia en Hechos capítulo 2 se relaciona a los últimos días. Y más preciso al principio del quinto día, y el quinto y sexto día los judíos lo refieren como la época mesiánica. Y que nosotros la referimos como la época de la iglesia.
Y de acuerdo al libro de Hebreos, los últimos días comenzaron cuando Jesucristo estaba hablando con la gente. Iremos al libro de Hebreos capítulo 1, empezando en el verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Cuando dice nos ha hablado, ¿a quién se está refiriendo? Una de esas personas seguramente era Marcos, y Marcos en unas veces estuvo con Pablo y otras veces con Lucas. También sabemos que Jesucristo habló en el capítulo 1 de Hechos, versos 4 al 8. En estos versos, bueno, eso fue que después de que Jesucristo había resucitado, y en el capítulo 9 también nos damos de cuenta que Jesucristo habla con Pablo. Con seguridad podemos decir que Jesucristo estaba hablando al principio del quinto día de 1000 años, o sea, en los últimos días. Ahora, si no hay un plan de 6000 años seguido por un reino milenial, entonces estos hechos o estas frases de que estamos en los últimos días, entonces no tienen mucho sentido. Pero si Dios tiene un plan de 7000 años, lo cual es lo que yo creo, entonces estas frases tienen mucho sentido. Y explica por qué el final no aún ha llegado, porque todavía queda un poquito de tiempo. Como dije antes, si Jesucristo estaba predicando en los últimos días, entonces Él lo hizo al principio del quinto día de esos días de 7000 años. Entonces, si los eventos de Hechos capítulo 2 sucedieron en el año 31, más 2 años, menos 2 años, entonces si le añades 2000 años a eso, es posible que en el 2031 o antes expire ese periodo de 2000 años. Ahora, hay muchas personas que quieren hablar acerca de Jesucristo, pero no quieren hablar acerca de profecía. Y entonces estas personas ignoran que Apocalipsis 19, verso 10, dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Y la Biblia misma enseña que la profecía es importante. Puede verificar eso mirando en Isaías 46, versos 9 al 11. Leamos algo acerca de un líder de la iglesia llamado al principio del segundo siglo. Este escuchó al apóstol Pablo y era amigo de Policarpo. Habrá un periodo de 1000 años después de la resurrección de los muertos, y que el reino de Cristo se establecerá en forma material en la misma tierra. Además, la idea de un plan de alrededor de 6000 años y 1000 años más para 7000 años también fue enseñada por los primeros católicos romanos. Por ejemplo, a finales del siglo II, Ireneos de León dijo que había escuchado a Policarpo, cuando era joven, que escribió lo siguiente. Así que voy a leer esto. Fue escrito alrededor del año 1800 después de Cristo. Y una de las razones por las que quiero leer todo esto es para que comprendan que esta no es una nueva idea, que hay profecías antiguas y entendimientos antiguos sobre el final de la edad, y vinculo todo esto con Estados Unidos a medida que avancemos. De todos modos, Ireneos escribió esto. Esa apostasía que está teniendo lugar durante 6000 años, porque en tantos días como este mundo fue hecho, en tantos miles de años será concluido. Y por eso dice la Escritura, así fueron acabados el cielo y la tierra y todos sus adornos, y Dios concluyó en el sexto día las obras que había hecho, y reposó Dios el séptimo día de todas sus obras. Este es un relato de las cosas creadas formalmente, como también es una profecía de lo que está por venir, porque el día del Señor es como 1000 años, y en 6 días se cumplieron las cosas creadas. Es evidente, por tanto, que llegará a su fin en el año 6000. Pero cuando este anticristo haya devastado todas las cosas en este mundo, reinará durante 3 años y 6 meses.
y se sentará en el templo de Jerusalén. Y entonces el Señor vendrá del cielo en las nubes y en la gloria del Padre, enviando a este hombre y a los que lo siguen al lago de fuego, pero trayendo para los justos los templos del reino, es decir, el resto. El séptimo día santificado para restaurar a Abraham la herencia prometida en la cual el reino que el Señor declaró. Como vemos, Ireneos, bueno, él enseñó que los 7 días de la creación representaban el plan de 6.000 años y 7.000 años de Dios. Digo 6.000 años porque es donde la humanidad es gobernada bajo la influencia de Satanás, y al final de ese tiempo el reino de Satanás terminará. Y también Jesucristo habló en el libro de Juan que Satanás es el rey de este mundo y que ese gobierno va a terminar y será reemplazado por el reino milenial del Señor. También hay un obispo católico que es considerado como el teólogo más importante antes del tiempo de Constantino, y eso es de acuerdo a la Enciclopedia Católica. El nombre de este personaje que estoy hablando se llama Hipólito de Roma, y él escribió esto cerca al tercer siglo. Y deben cumplirse 6.000 años para que el sábado venga el descanso, el día santo, en el cual Dios descansó de todas sus obras, porque el día de reposo es un símbolo, un emblema del futuro reino de los santos, cuando reinarán con Cristo. Cuando viene del cielo, como dice Juan, sus Apocalipsis, por un día con el Señor es como 1.000 años. Desde entonces 6 días Dios hizo todas las cosas. De ello se deduce que deben cumplirse los 6.000 años. Bueno, a mí en lo particular me parece muy interesante de que la Enciclopedia Católica diga que su teólogo más importante haya enseñado este concepto. Ahora, si asumimos que la gran tribulación comienza al final de los 1.000 años del sexto día, y si pensamos que ese periodo termina en el 2028 al 2031, tal vez podría ser más tarde. Pero si lo mantenemos de una manera sencilla y asumimos que el final es el año 2031, entonces si le restamos 3 años y medio nos da más o menos alrededor de la mitad del año 2027. Y si lo miramos del punto de vista de términos de candidatura de presidentes en Estados Unidos, bueno, el presidente Joe Biden tomó oficio en enero del 2021, y si él ganase las elecciones una vez más, entonces si lo miramos desde ese punto de vista, él podría ser el último presidente de los Estados Unidos. Me gustaría hacer hincapié de que hay 2 tipos de últimos días referidos en el Nuevo Testamento. Y nosotros en particularmente estamos hablando de los últimos días, refiriéndose a los 7 periodos de 1.000 años. Pero hay otras escrituras que ellos se refieren a la última generación de los últimos días. Y para eso podríamos referirnos a Segunda de Pedro capítulo 3, verso 3. Sea como sea, todo esto apunta hacia la destrucción de los Estados Unidos muy pronto. Es más, Hipólito de Roma, él escribió que en Daniel 9, 26 a 27, ese periodo de una semana se refiere a un periodo de 7 años. Y la gran mayoría de los protestantes que miran profecía, ellos están de acuerdo de eso, al igual que los miembros de las iglesias de Dios. Y aquí estamos hablando de que un tratado se realizará 7 años antes de que se termine el plan de los 6.000 años. Y bueno, en sumadas cuentas, este plan de 6.000 años más 1.000 años para completar un plan completo de 7.000 años no es una idea única a las iglesias de Dios o a las iglesias que guardan el sábado, ni tampoco únicas a Hipólito o a Ireneos. Estas ideas también se comparten en otros grupos. Un ejemplo que les voy a leer es a un señor que se llama Eamon Cooligan. Y este señor inclusive escribió un libro que fue bendecido por Juan Pablo VI. Bueno, aquí les leo un pedacito. El tiempo de la primera resurrección terminará,
Y es el momento en que se establecerá el séptimo milenio y será el día del sábado en el plan de la creación. Ha sido la opinión común entre judíos, gentiles y cristianos, latinos y griegos, que el presente mundo malvado no durará más de 6.000 años. Cristianos y judíos, entonces, desde el comienzo del cristianismo, y antes se enseñó que 6.000 años después de la creación de Adán y Eva se producirá la consumación. El periodo posterior a la consumación será el séptimo día de la creación, el sábado, dijo San Jerónimo. Es una creencia común que el mundo durará 6.000 años, dice Culligan. Yo creo que los últimos días llegarán a su fin y así será el sexto día de la creación. Bueno, ese señor Culligan tenía unas calculaciones erróneas, pero la idea está ahí. Y hago todo esto, quiero leer todo esto, es porque hay personas católicas que, bueno, ellos creen que en la Iglesia Católica no hay aprobación acerca de esta idea y no, quiero demostrarles de que sí hay documentos que históricamente prueban de que es este conocimiento ha sido aceptado en diferentes puntos de la historia bajo la Iglesia Católica. Ahora leeré de un sacerdote que escribió en el siglo XIX llamado Rossi. Y entonces, bueno, lo que Rossi escribió es esto. En un día como el Señor, entonces es 1.000 años, y 1.000 años es como un día. Es la interpretación común que cada uno de los 6 días de la creación equivalen a 1.000 años para la existencia futura de las generaciones humanas. Ahora Dios empleó 6 días en la creación de este mundo, y en este mundo durará solo 6.000 años. El sábado, el séptimo día, que representa la eternidad. El erudito Cornelio A. Lapide tenía en sus comentarios cotidianos de la Biblia que el segundo capítulo de Génesis y el capítulo 20 del Apocalipsis atestiguaba que era una opinión común entre judíos y gentiles y en latinos y cristianos griegos que este mundo solo durará 6.000 años. Los escritores cristianos han enseñado la misma opinión desde el comienzo del cristianismo. Entonces, aprendimos que estos 6 días místicos de la creación están destinados a ser los 6.000 años de duración del mundo. El séptimo día que, con exclusión de los otros 6 días, Dios ha bendecido y santificado de una manera especial, deben ser tomados por la felicidad eterna de todos los santos benditos, por el santo sábado del descanso eterno, para la dichosa duración del perpetuo paz y felicidad perfecta a los elegidos de Dios que lo contemplarán cara a cara, lo alabarán, lo amarán, lo adorarán, lo glorificarán sin límites. Amén. Y bueno, la lista de padres de la fe católica que creyeron en esta idea es bastante extensa. En vez de leer todos esos artículos, para que los quiera examinar, aquí voy a proveer la lista de estos personajes para que en su tiempo libre pues puedan buscar esa información y verificar que no les estoy mintiendo. Pero bueno, en vez de ponernos a hacer calculaciones, lo que tenemos que tomar en cuenta es mirar lo que Jesucristo habló en Mateo 24 y buscar por las señales. Esto es totalmente opuesto a hacer calculaciones. Todos los que han tratado de hacer calculaciones hasta este momento, todos han estado equivocados en cuestión de cuando Jesucristo regresa, cuando la gran tribulación comienza o cuando es el final. Voy a sumarizar todo esto que hemos hablado en 10 puntos, pero voy a utilizar la palabra en caso. O sea, es una condición en caso de que algo sea verdadero. Y la escuela de Elías tiene una enseñanza directamente de Dios acerca de que hay un plan de 6.000 años y seguido por 1.000 años para completar un periodo de 7.000 años. Y que concuerda con la tradición judía y la tradición cristiana en un principio.
Entonces, sí nos estamos acercando a ese tiempo en este momento. Dos, y si aceptamos que, de acuerdo a la escritura, un día son 1000 años, y si aceptamos que Jesucristo murió a eso del año 31, y si aceptamos que los últimos 3 días a finales comenzaron después de la mitad de la semana, entonces los últimos días antes del periodo sabático, que muchos refieren como el reino milenial, sería un periodo de 2000 años. Número 5. Y si cuando Pedro hizo la referencia a los últimos días en Hechos capítulo 2 versos 17 al 18, y también como el libro de Hebreo nos enseña que Dios ha hablado a nosotros a través de su Hijo en los últimos días, entonces, si le adicionamos 2000 años a ese periodo, llega a un periodo alrededor del año 2031. Y podría ser un poco antes. Y también como la gran tribulación debe de empezar 3 años y medio antes de ese periodo, entonces si le sustraemos 3 años y medio a la primavera del 2031, más o menos terminamos a finales del 2027. Número 8. Y con el entendimiento de que Estados Unidos va a ser destruido al principio del levantamiento de la bestia y al principio de la gran tribulación. Esto lo digo basado en pasajes como Daniel capítulo 11, verso 39 y Jeremías capítulo 30, verso 7. Y estos dos también combinados con Mateo 24, verso 21 al 22. Y el número 9, sí, como un periodo presidencial en Estados Unidos son 4 años, entonces 2 periodos presidenciales sería o culminarían en el año 2029 o 2029. Y número 10, esto es inclusive consistente con profecías católicas. Ahora, yo creo es la Biblia, pero me gusta mostrar otras fuentes para que la gente se dé cuenta de que hay un patrón o una ideología. Ahora, las naciones anglosajonas, todas ellas deben arrepentirse para poder prevenir o retrasar lo que se viene, de acuerdo a Daniel 4:26. Pero la Biblia da a indicar de que eso no va a suceder. Bueno, ahora me gustaría leer del libro de Oseas, capítulo 11, verso 5. Sino que el asirio mismo será tu rey, porque no se quisieron convertir. Ahora, el hecho de que tu nación o la nación que pertenezcas no se quiera arrepentir, eso no quiere decir que tú no te puedas arrepentir. Jesucristo nos dijo en Mateo capítulo 6 que primero debemos buscar el reino de Dios. El final de los Estados Unidos viene pronto, tal vez para eso del año 2028. Si Dios te ha llamado a apoyar la obra de esparcir las buenas nuevas del reino de Dios, o si no estás seguro de que Dios te está llamando, bueno, tenemos un libro gratuito y lo podrás encontrar en nuestra página de internet y lo podrás descargar. Y el libro se titula ¿Está Dios llamándote? El tiempo se está acortando y lo que Dios quiere que tú hagas, Él quiere que lo hagas ahora. No creas que los Estados Unidos van a continuar existiendo de la manera como lo están hoy por los siguientes 100 años. No va a suceder. Es muy probable que desaparezca para eso el año 2028. Este fue el Dr. Teal para el canal de Noticias Proféticas.